Hola a todos y a todas. Soy Raúl Valdivia, cofundador y director ejecutivo de Fundación Sonrisas, y les quiero dar la bienvenida a este encuentro, a este espacio en el que vamos a presentarles y a comentar el estudio de resultados de nuestra metodología educativa Escuela Sonrisas. Quisiera partir por agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por el patrocinio y el financiamiento para este estudio, que fue financiado gracias al Fondo Chile Compromiso de Todos en su versión 2019. Bueno, como Fundación Sonrisas, desde hace 7 años hemos descubierto que la sonrisa de cada uno de nosotros es un elemento poderoso de inclusión social, y que nos permite desarrollar todo nuestro potencial humano, todas nuestras capacidades. Es un elemento fundamental para nuestra vida individual y para nuestra vida en sociedad. Y desde el principio hemos tenido una mirada muy focalizada en los niños y niñas, porque entendemos que ahí es donde se puede iniciar el gran cambio para que en Chile a nadie le falte una sonrisa. Desgraciadamente en nuestro país, a los 6 años, el 70% de los niñas y niños tiene caries, y con una tremenda desigualdad. A esos mismos 6 años, un niño o una niña de un nivel socioeconómico bajo ya tiene 3 veces más daño que un niño de nivel socioeconómico alto. ¿Ya? Esa es una gran desigualdad que tenemos que enfrentar. Y por eso nosotros como fundación hemos desarrollado una metodología educativa para el contexto escolar, para acompañar a los niños, a las niñas, a las familias, especialmente las más vulnerables, a tener herramientas para el cuidado de la salud bucal a temprana edad. Y después de un trabajo de varios años, que ha llegado a más de 10.000 niños y niñas en distintas comunas del país, muchos establecimientos educacionales en los cuales hemos trabajado, llegó el momento de dar sus resultados. Estamos muy contentos con lo realizado, pero necesitamos saber cuál es el valor que esto está agregando, qué es lo que está funcionando, qué es de lo que nosotros hemos hecho que puede servirle a las políticas públicas, al país, para incorporar como buenas prácticas, y también cuáles son los aspectos que hay que mejorar. Así es que durante todo este año 2020 hemos estado desarrollando una investigación contra viento y marea. La pandemia no nos ha derrotado, adaptamos las metodologías, hemos buscado todo tipo de ajustes para cumplir con nuestro propósito. Y la verdad es que estamos muy felices hoy día de anunciarles y presentarles este estudio. Y nos acompaña hoy día la consultora que fue la responsable de levantar la información y analizarla, la consultora Ciencia Más Diálogo, CMD, y aquí nos acompaña hoy Alejandro Díaz, quien fue el líder del proyecto y el equipo de investigación, ¿no?, que incorporaba que lo integraba la Nick McNamara y Felipe García, que han hecho un trabajo excepcional que aprovecho de agradecer. Y bueno, luego que el equipo de investigación nos presente los resultados, vamos a tener la fortuna de contar con los comentarios de Yvonne Blanch. La doctora Yvonne es una odontopediatra de larga trayectoria que ha dedicado su vida y toda su vocación a los niños y niñas y a la promoción y educación en salud bucal. Ella es profesora de la Universidad Diego Portales y también de la Universidad Mayor, así que muchas gracias, Yvonne, también por acompañarnos. Bueno, sin más, quisiera dejarle la palabra a Alejandro y al equipo para que nos cuenten los resultados de este estudio. Muchas gracias, Raúl. Les cuento entonces a todos cuáles son los resultados de este estudio de evaluación del programa Sonrisas. Este estudio, como comentaba Raúl, fue impulsado por la Fundación Sonrisas y fue realizado por el equipo integrado por Felipe, por Nick y también por mí. Como objetivo del estudio, nos planteamos junto con la Fundación evaluar los resultados del trabajo de la Escuela Sonrisa, ¿ya?, en 3 escuelas. Específicamente, lo que buscamos ver en el estudio es poder evaluar el aprendizaje en hábitos de cuidado de salud bucal en los niños y niñas participantes, también examinar en qué medida los padres y apoderados fueron efectivamente involucrados en este refuerzo de hábitos de salud bucal. En tercer lugar, buscamos determinar en qué nivel los docentes pudieron aprender, pudieron
recibir los conocimientos y habilidades que el programa Sonrisa busca transmitir. En cuarto lugar, buscamos analizar en qué medida este programa es sostenible para los colegios en el largo plazo. Y finalmente, buscamos difundir los hallazgos y recomendaciones del programa y del resultado del estudio en actores claves del sector público, academia y también sociedad civil. ¿Cómo operamos? Como comentaba Raúl, este año estuvo bien difícil de operar cualquier tipo de estudio. Realizamos este estudio en 7 etapas. Primero, realizamos un análisis cuantitativo de los índices de higiene oral, que son datos, información que la Fundación Sonrisa ha ido recolectando durante todos estos años. Son datos de muy buena calidad y fueron muy útiles para poder hacer esta evaluación de resultados. Luego de eso, realizamos un análisis de los proyectos de mejoramiento educativo y proyectos educativos institucionales de cada colegio que participa, ¿ya? Después de eso, realizamos una ronda de entrevistas a profesoras que han participado del programa. Luego, una encuesta a apoderados. Luego de eso, entrevistamos a apoderados, observamos a estudiantes, todo esto a través de videoconferencias a distancia. Y finalmente, realizamos entrevistas a los directivos de los colegios. Voy a dejar a Felipe que nos pueda comentar ahora cuáles son los resultados de esta primera etapa del estudio, que consiste en el análisis de los índices de higiene oral. Como decía Alejandro, el índice de higiene oral refiere a la cantidad de placa que tenían los estudiantes en cada diente y específicamente la media de ese resultado. Se analizaba cada diente del estudiante, viendo la cantidad de placa que tenía, y se ponía una nota en una escala del 0 al 3. Entonces, acá resultados más bajos son mejores en términos prácticos. Analizamos 1.273 estudiantes en que tuvimos datos previos al programa y posteriores al programa, y los resultados a nivel más general, que son los que estamos viendo acá, los trabajamos a partir de un estadístico que son la DD-Cohen, que nos permite ver el tamaño del cambio. Entonces, no solamente estuvimos viendo si el tamaño, o sea, si el cambio era significativo estadísticamente, sino el tamaño de ese cambio. En los gráficos que vamos a ver a continuación va a aparecer esa D, y que es ese puntito ahí en medio. Aquí, para tener claro, se sugiere que un 0,2 refiere a un efecto pequeño, un 0,5 refiere a un efecto mediano y un 0,8 refiere a un efecto grande. Entonces, cuando estemos viéndolo, vamos a poder tener eso para comparar. Nuestra diferencia a nivel general del índice de higiene oral nos muestra que, primero, fue un cambio significativo estadísticamente, y que además ese cambio en la DD-Cohen que vemos ahí es de 0,6. ¿Qué significa eso? Es un efecto tamaño medio. Siendo un análisis general, es un resultado muy positivo este. Esto refiere que prácticamente más del 69% de los estudiantes tuvo un cambio mayor que el que vemos acá reflejado. ¿Esto por qué? Porque la DD-Cohen nos permite trabajar con la desviación estándar y refiere cuántas desviaciones estándar tuvo la mayor parte. Entonces, ¿qué significa esto? Para dejarlo muy claro, más del 70% de los estudiantes tuvo un cambio mayor al que vemos acá reflejado de prácticamente, de prácticamente un 0,5 de cambio, que disminuyó de un 1,5 a un 1. Sigamos en la presentación para ver también cómo se comportó este estadístico clasificándolo de distintas formas. Acá uno de los más grandes que tenemos, que tuvimos 15 colegios con los que estuvimos trabajando, el gráfico se comportó de forma bastante heterogénea, pero también aquí hay que ponerlo claro. Tuvimos colegios en que tuvimos 287 casos y otros en que solo tuvimos 4. Entonces acá principalmente nos queremos fijar en ciertos colegios. Decir que en todos hubo un cambio significativo, excepto, estadísticamente significativo queremos decir acá, excepto en los colegios de Huechún, Polpaico y Santa Matilde. El DD-Cohen, hubo colegios en que tuvimos resultados más grandes incluso que el promedio. Tuvimos resultados que se consideran grandes, que incluso
el más del 90% de los estudiantes tuvieron un cambio mayor al promedio, significando que hubo ciertos casos específicos que fueron outlier que disminuían mucho el promedio, pero la mayor parte tuvo un cambio muy grande, como son Sagrada Familia, Montenegro y San Joaquín de Renca. Y por otro lado tuvimos otros colegios con resultados muy pequeñitos, como vemos acá, de 0.16, que incluso son triviales, que no se alcanzan a considerar resultados reales, pero que también son colegios que hubo muy pocos casos, como San Damián de Molokai, Santa Matilde y Padre Esteban Gumucio. De todas maneras, encontramos 5 colegios, como decía antes, con resultados grandes, con más del 79% de los estudiantes sobre el cambio, y otros 5 establecimientos con efectos medianos. Ambos tipos de efectos son muy beneficiosos en los programas sociales. Tener por arriba del 0.6 ya es muy positivo como un estándar. Entonces, ir viéndolo con esa mirada. Ya nos estamos encontrando resultados muy positivos. Vamos a seguir viendo. ¿Qué otras diferencias puede haber habido? En los años, vemos también 2018, el año que hubo más casos también. No, 2017 fue el año con más casos, 2018 fue un año con menos casos que he trabajado, pero que fue el que tuvo el mayor efecto, en que prácticamente todos tuvieron un cambio de más de casi un punto. Entonces, acá un punto es prácticamente un tercio menos de placa en los dientes. Entonces, es un cambio bastante grande frente a lo que hemos estado viendo. O sea, como expectativa, nosotros deberíamos tener resultados del 0.6 hacia arriba, y ahí tuvimos un 1.41, hablándonos de que la gran mayoría tuvo más de un punto de cambio. Y eso refiere de nuevo, como digo, a un tercio de placa menos en el diente. Por favor, sigamos en la próxima. Que aquí es una diferencia que vemos que en realidad el sexo, específicamente acá, no hace una diferencia en el programa. Tanto los niños y las niñas que participaron del programa tuvieron resultados bastante similares, el cambio fue bastante similar. Por tanto, este no es una característica a ver en posibles avances al programa como que preocuparse. Estamos llegando de igual manera a niños y niñas. Acá sí aparece una diferencia importante, donde los resultados en nivel preescolar son altísimos, teniendo casi 0.6 puntos de diferencia, 0.8, perdón, y que no solo eso, o sea, la gran porcentaje de los estudiantes de preescolar, viéndolo ahí con nuestras DD-COEN de 0.88 y 0.92, más del 90% de los estudiantes que participaron en el programa tuvieron cambios más altos que eso. Entonces, es un programa que está llegando en un nivel muy grande a preescolar, está generando cambios muy fuertes, y si bien luego en primero y segundo básico los cambios disminuyen, eso no significa que no estén dentro del rango de resultados medios. Solo que, para comparar, en preescolar son resultados muy grandes, son resultados donde, como digo, estamos llegando a más del 90% de los estudiantes con más de una diferencia del 0.8. Eso significa casi un tercio menos. De nuevo, lo que decía antes, bajar un punto es que hay un tercio menos de placa en los dientes, y un tercio menos de placa en los dientes ya es un cambio gigante. Frente a esto, entonces, creo que acá encontramos la primera gran diferencia de cómo el programa es especialmente benéfico a edades tempranas, a niveles preescolares. Continuemos, y acá este estadístico en específico, este gráfico, nos muestra cuánto cambiaron según el índice de higiene oral inicial con el que empezaron. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si empezaron con un índice de higiene oral de 3 promedio, eso significa que tenían todos los dientes completamente con placa bacteriana, cada diente, estarían acá en el promedio entre 2 y 3. Luego los del medio estarían entre 1 y 2, que significa que tienen entre 1/3 y 2/3 de placa bacteriana, y los que no tenían entre 1/3 son los primeros. A los que tuvo más efecto el programa, lo cual sería esperable, pero es bueno verlo de nuevo, es en los que tenían más deficiencia en su higiene oral. En su higiene oral tuvo un cambio de
más de 1.5 de cambio, vemos que parte en 2.5 aproximadamente, y termina en 1, y no solo eso, como vemos acá, hubo un 1.8 en el DDCoin, que significa que llegó a la gran parte de la población que tenía deficiencias en su general. A medida que iban teniendo menos deficiencia, el resultado fue menor, lo cual también es esperable. Finalmente, tu población objetivo es la que tiene mayor deficiencia, y en ambos grupos, los que tenían desde 1/3 hasta los que tenían los dientes completamente cubiertos de placa bacteriana, el cambio fue notable, fueron resultados grandes, contundentes, donde más del 80-90% de la población disminuyó radicalmente su placa bacteriana, y efectivamente en el grupo más pequeñito también, que era el de menor número, que es el que empezaba entre 0 y 1, el cambio no fue significativo tampoco. Entonces, no podemos decir que ahí hubo un cambio, pero son estudiantes que ya venían con prácticas de general probablemente desde antes. Entonces, llegar ahí a hacer un cambio mucho más difícil. Continuemos, porque Claro. ya hay... Entonces, como comentaba Felipe en la lámina anterior, todo indica que el programa funciona con mayor efectividad en los estudiantes que tienen una menor higiene oral, ¿ya? Entonces eso es una muy buena señal. Luego de hacer el estudio de índices de general, con datos que la Fundación ha ido recolectando durante estos años, analizamos los proyectos educativos institucionales y los proyectos de mejoramiento educativo en los establecimientos, y concluimos que ningún proyecto de mejoramiento educativo, PME por las siglas, ni proyecto educativo institucional, PEI, perdón, explícitamente incluye conceptos como cuidado dental o higiene bucal, ¿ya? Explícitamente en esos documentos. Estos son documentos que guían la gestión de los colegios. No obstante, se explicita en esos documentos contenidos y compromisos para fortalecer elementos como responsabilidad, autoestima, autoconfianza, que creemos que indirectamente pueden ser asociados a las actividades del programa Escuela Sonrisa. Voy a darle el pase ahora a Nick McNamara, que nos va a contar los resultados de la entrevista. Sí, yo quiero contarles que entrevistamos a 19 docentes. Estas participaron del programa Escuela Sonrisas, ya todas ellas eran participantes del programa. 13 fueron del Colegio Montolivo, 4 del Colegio Victoria Prieto y 2 del Colegio Santa Matilde. De estas 19 docentes, 4 eran profesoras de prekinder, 3 de kinder, 4 de primero básico, 4 de segundo básico, habían 3 asistentes de párvulo y una inspectora. ¿Cuáles fueron las conclusiones de estas entrevistas? Para los docentes efectivamente se instalaron hábitos y rutinas en los estudiantes. Mencionan constantemente la eficacia de las metodologías y la importancia de realizar un seguimiento. Ellas mencionan que luego de la intervención de los estudiantes se veían estos con el kit, con el cepillo, con la pasta, y uno de los desafíos más grandes durante este año por la pandemia fue hacer un seguimiento efectivo de los hábitos de salud bucal de los estudiantes. Luego de esto, un desafío que tenemos de involucrar a los padres y apoderados es lo que mencionan en los resultados, que necesitan más apoyo. En general fue una categoría donde se identificó más debilidad ya, y donde las docentes fueron súper enfáticas en señalar que se requiere hacer un esfuerzo en entregar más herramientas a los apoderados, ya que son ellos los principales responsables de la salud bucal de los estudiantes. Después de esto, cuando se preguntó a las docentes por los pasos mágicos, qué hacer en caso de una rotura de un diente o la pérdida de la pieza completa debido a un golpe, aproximadamente 1/3 de las docentes logró responder correctamente a cada pregunta. O sea, tenemos 1/3 de las profesoras que respondieron absolutamente todo lo que se esperaba que respondieran o que manejaban toda la información. También mencionan sugerencias al respecto. 17 de las profesoras entrevistadas dijeron que recordaban los pasos mágicos y solo 2 que no los recordaban. Al momento de preguntar sobre los pasos que recordaban, los pasos más recordados fue el trencito y la lengua.
Después, rueditas fue más o menos la mitad y cosquillitas fue el menos recordado por las profesoras. En general, las profesoras opinaron muy positivamente a la posibilidad de seguir realizando el programa en sus establecimientos. De hecho, muchas mencionaban en las entrevistas, ojalá que se haga, ojalá vengan de nuevo, que se sigan haciendo, que se haga más. También mostraron mucho interés y lo establecieron como un punto donde el programa podía ser fortalecido en la ampliación a cobertura de cursos superiores. Algunas mencionaban como, ¿por qué no hacerlo en todo el colegio? ¿Por qué no incluir a otros cursos? Y también mencionaron la relevancia de fortalecer las capacitaciones a docentes. Tenemos algunas sugerencias que ellas hicieron. Una de las sugerencias más mencionadas fue fortalecer las instancias con los apoderados. Con esto mencionaban el desarrollar con los apoderados herramientas y poder darles instancias digitales donde se puede ofrecer una oportunidad para lograr llegar a los hogares donde los estudiantes hoy día habitan más que antes, por decirlo de alguna forma. También generar vínculos entre el colegio y la casa de una manera más sistemática y establecida en el programa. Una manera de realizar esto, por ejemplo, sería la incorporación de la práctica que realizaron algunas docentes, que cada fin de semana un estudiante se llevaba a Timothy a su casa. Esto permite generar un mecanismo de premio en los estudiantes. Esto fue algo que a las docentes se les ocurrió. Entonces, al llegar el viernes, las docentes decían, ok, ¿quién tuvo una mejor conducta de salud bucal? Se puede llevar a Timothy. Incluso algunas hicieron como un librito o una especie de collage de recolección de los recuerdos de Timothy en la casa de los estudiantes. También sugirieron harto fortalecer las capacitaciones a profesores, teniendo en cuenta que existen contingencias. Una opción es complementar una capacitación presencial con un portal informativo para las profesoras, ya que pueden participar de esta intervención. Y otro elemento relevante que puede motivar a las profesoras puede ser una posibilidad de certificación. Fue algo que ellas mencionaron, algo que ellas fueron pidiendo en este proceso de entrevistas. Los dejo con Felipe porque él les va a mostrar cómo esto condice muy bien con los resultados de las encuestas de apoderados. Gracias, Nick. Se realizó la encuesta de apoderados, llegamos a un total de 330 apoderados de 3 colegios, que fueron los que estuvimos trabajando durante todo este proceso. De esos 330 apoderados, 270 habían participado del programa. Por tanto, los resultados de aquí adelante van a ser a partir de lo que se trabajó con esos 270 resultados. Por favor, continuemos. Entonces, una de nuestras primeras preguntas fue ver qué tanto habían recordado los materiales que le habían llegado a su casa. Tanto, acá le preguntamos como si su hija o hija recibió algún material, pero nosotros también entendemos que acá hay un sesgo de lo que los apoderados recordaban haber recibido, o que les llegó a la casa con sus estudiantes. Entonces, lo que más recordaban, y acá podemos ver claramente, es el cepillo de dientes y la pasta de dientes. Igualmente que lo que sucedía con el caso de las profesoras, esos eran de los puntos más destacados. Luego, en cuanto al cuento de Timothy, las hojas con mensaje de refuerzo y el sticker de Guardián de las Sonrisas, eran más bien, en la mitad de los casos se recordaba, pero siempre moviéndose ahí, incluso llegando al 30% entre las 3 alternativas en el Colegio Santa Matilde. En cuanto a la información del programa, prácticamente la mitad de los apoderados decía que le había llegado información del programa, ya sea a través de algún mensaje de la profesora, algún folleto. Entonces, a nivel de materiales, ¿qué es lo que más quedó grabado para los apoderados? Fueron el cepillo de dientes y la pasta de dientes. Sigamos. Acá estamos viendo 2 preguntas. Uno, si recibió información indicando el estado de salud bucal de su hijo y si participaron en la sesión de capacitación. Como vemos, bueno, en el Colegio Montelió más del 84% de los apoderados dijeron haber recibido el informe de salud bucal de sus hijos. Y en cualquier caso, tanto en el Victoria Prieto como en Santa Matilde, más del 60% dicen haberlo recibido. Pero en tanto la capacitación de los apoderados, vemos que el caso más alto es Santa Matilde, donde de todas maneras es solo un 32%
teniendo casos como el Montelivo, donde fue un 16. Entonces acá vemos con decir de nuevo lo que decía Nick y que decían las profesoras, hay una desconexión en cuanto a la capacitación y la transferencia de información a los apoderados, que desde los mismos apoderados reforzamos esa visión. Por favor, continuamos. Entonces ahora vamos a ver de todas maneras, entendemos que no es solo por la capacitación que se genera transferencia de conocimiento y de información, sino que también desde la información que se entrega por parte de los profesores. Por otro lado, los estudiantes en la casa les cuentan a sus padres e incluso escuchamos, y eso le estoy adelantando un poco, pero escuchamos de cómo les enseñaban a sus padres ciertas cosas. Entonces, recuerda los pasos mágicos de cepillado dental, que esto parece ser como el aprendizaje más significativo que hubo. En la mayoría de los casos tuvimos más del 60%, en Montelivo tuvimos más del 80% de los casos de padres que al menos decían recordar que existían los pasos mágicos, luego veremos cuántos de esos recordaban. Pero en el caso de recordar qué hacer si un niño o niña tenía un accidente y se rompía un diente, o tenía un accidente y se le salía un diente completo, vemos que los resultados están en general en el rango de los 40% de apoderados, teniendo casos más, casos menos, pero siempre en ese margen. Eso significa que un 60% de los apoderados en general no sabía qué hacer en esas situaciones. Pero sigamos con los pasos mágicos. Vemos muy bien distribuido este gráfico, que es cuántos pasos, porque luego de preguntarles si recordaban los pasos, les preguntamos qué pasos recordaban. Entonces, vemos que, y me voy a quedar con más del 60% de los apoderados recordaban 2 o más pasos. Leamos ese 16%, ese 22% y ese 21% son respectivamente 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Entonces, ya sea que mencionaran 2 en orden distinto, pero lo importante es que los mencionaran esto era una pregunta abierta, no les dábamos opciones, ellos tenían que escribirlo. Entonces, esto fue resultado directo de lo que recordaban, y estamos hablando que la mayoría de los casos recordaban 2 o más pasos, teniendo un 21% de los casos donde recordaban los 4 y sus nombres. Claro, tenemos un 11% que no recordaba nada y nos puso incluso información, nombres distintos, movimientos distintos, pero si vemos la gran parte de los apoderados, que ya vimos que tampoco la mayoría pudo asistir a capacitaciones ni nada, de todas maneras conocía los pasos mágicos, que es uno de los aprendizajes centrales que se quieren entregar. Ahora, ya revisando si se conocían los programas de salud dental del sistema público, vemos que los resultados no son muy alentadores, en el sentido de que menos de la mitad en todos los casos de los apoderados conocen los programas de salud dental a los que sus hijos y hijas tienen acceso. En este caso, incluso después se les preguntó qué programas conocían, y la mayoría de los que contestó que conocía algunos respondió como el consultorio, y muchos volvieron a mencionar a Fundación Sonrisa y Escuela Sonrisas como el programa de salud dental para sus hijos. Entonces era como el programa al que conocían y tenían acceso, porque les llegaba directamente desde el colegio. Finalmente, y aquí una pregunta mucho más directa sobre el resultado, les preguntamos, ¿cree que el programa de Escuela Sonrisas ayudó a su hija o hija a cuidar los dientes? Y aquí vemos los resultados son claros. En todos los casos tuvimos más del 70% de los apoderados que respondieron que había ayudado mucho a su hijo o hija, y el resto de los apoderados principalmente se concentró en responderle que sí, algo lo ayudó, pero en cualquier caso siendo una respuesta afirmativa a que había tenido el resultado positivo. En muy, muy pocos casos, un 1% en Victoria Prieto que puso que no ayudó mucho, un 2% en Monteolivo que puso que no estaba seguro, se distribuyeron en respuestas más bien negativas, pero los apoderados, las apoderadas tenían la visión muy clara y muy generalizada de que el programa había ayudado a sus hijos a cuidar sus dientes. Gracias, Felipe.
Luego de Felipe nos contó cómo resultó el análisis de las encuestas que aplicamos a apoderados. Luego de aplicar las encuestas a apoderados en el marco del estudio, realizamos entrevistas y observaciones a los estudiantes. Realizamos 15 entrevistas a apoderados y en esa misma videollamada que en el marco de la pandemia tuvimos que realizar a distancia, ¿cierto? Hacer esa entrevista. En el marco de esa misma videollamada observamos el comportamiento de los estudiantes, de los niños y niñas que participaron en el programa. Esos resultados, no voy a ahondar en eso porque esos resultados básicamente son muy consistentes con las conclusiones que ya pudimos sacar en base a las entrevistas a los profesores y también en base a las encuestas con los apoderados, ¿ya? Esos resultados que observamos son bastante consistentes con lo que nos contaba Felipe y nos contaba Nick también, ¿ya? Básicamente, solo para ahondar, ¿ya? El porcentaje de pasos mágicos que recordaban también los estudiantes eran bastante similares, ahí bien distribuidos. Algunos se acordaban de todos los pasos mágicos, otro poquito se acordaban de menos pasos mágicos, pero está bien distribuida esa torta, ¿ya? Luego de realizar las entrevistas a las profesoras, el análisis de los PME y los proyectos educativos institucionales de los colegios, realizar las encuestas a los apoderados, también hicimos una revisión del análisis de las políticas y del currículum del Ministerio de Educación. Concluimos en base a esa revisión que no se identificaron contenidos en el currículum que apunten directamente a aprendizajes de higiene oral, específicamente higiene oral, ¿ya? Sin embargo, tanto en el currículum para prekinder y para básica, sí identificamos contenidos que tienen que ver con la promoción de ambientes saludables, potenciar la confianza, potenciar una imagen positiva de sí mismo en los niños, autocuidado, bienestar personal, potenciar prácticas de higiene a nivel general, ¿ya? Entonces, creemos que todos estos contenidos, ¿ya?, pueden ser un paraguas dentro del cual los contenidos y actividades y objetivos de la Escuela Sonrisa tienen una cabida. Y para concluir, después de todas estas etapas de investigación y análisis que hemos realizado y que ha comentado también Felipe y Nick, podemos concluir que el programa Escuela Sonrisas es un programa efectivo. Los datos que revisamos muestran y dan evidencia de su efectividad, ¿ya? También observamos en las profesoras, en los apoderados y en los niños que existe una valoración positiva del programa. No solamente ha mostrado efectividad, sino que también sus usuarios, que son profesores, apoderados, niños, le tienen cariño al programa, ¿ya? Vemos también que se observan aprendizajes, ¿ya? No solamente tiene un impacto en la higiene oral efectivamente de los niños, sino que también a nivel de aprendizaje, de mantención de hábitos y rutinas, vemos que hay un aprendizaje. Y por supuesto, como todo aprendizaje, ese aprendizaje llega hasta cierto nivel, como mostraba Felipe con los pasos mágicos, en qué medida recuerdan los apoderados y las profesoras, qué hacer en caso de accidente, por ejemplo, un accidente que un diente salga volando o que se rompa. Vemos que hay un aprendizaje que se observa y también una brecha para poder seguir avanzando. También concluimos que existe potencial para sostener el programa en las actuales escuelas que una valoración, las escuelas quieren mantener este programa a lo largo del tiempo. También existe y de replicación también a otros establecimientos. Sabemos que uno de los principales desafíos Parece que estamos sin audio, Alejandro, en este minuto. Sí, ¿Sí? yo no lo escucho. Pero alcanzamos a ver todas las conclusiones. Sí. Y ahí todos quienes nos están viendo las vieron ahí retener.
Así que, bueno, agradecerles al equipo investigador, a Alejandro, a Nick, a Felipe por estos resultados. Volví. Sí, ahí regresaste. Estaba contándole a quienes nos ven de que justo pudimos ver en la pantalla todas las conclusiones que están súper bien expresadas, y agradeciéndoles también, Alejandro, a ti, a Nick y a Felipe por todo el trabajo. La verdad es que es satisfactorio ver los resultados, la efectividad y aquellas cuestiones que funcionan, y también las brechas, porque eso es lo que nos permite también seguir mejorando. Así que junto con agradecerles, todos los muy me completo de estudio, y ahí van a poder con aún más detalle de toda la investigación, etc. Bueno, y para ir concluyendo este encuentro, le quiero dar la palabra a Ivonne, profesor de la Universidad Mayor, UDP, pediatría, para que nos pueda hacer un comentario final respecto a los resultados del estudio y las impresiones que ella se generó a partir de lo que pudimos conversar hoy. Adelante, Ivonne. Gracias, Raúl. Bueno, y en el fondo lo que quisiera compartir con ustedes más que nada es que es tremendamente valioso todo lo que estamos observando con estas conclusiones, todo lo que estamos viendo con estos datos que nos acaban de mostrar tan claramente y tan detalladamente Alejandro, Felipe y Nick. Esta información es valiosa, el levantamiento de toda esta información nos sirve muchas veces para que nosotros valoremos la importancia que tiene realizar una intervención en la comunidad. Creo que a nivel de la odontología pediátrica, tenemos súper claro que el problema de salud bucal en los niños y niñas de nuestro país está todavía tremendamente al debe. Tenemos muchas cosas por hacer, hay mucho que mejorar, y claramente este tipo de intervenciones que tienen un peso importante, que tienen una llegada hacia las comunidades más vulnerables, hacia la gente que más lo necesita, y hacia las personas que en realidad es donde nosotros tenemos que llegar. No sé cómo expresar la importancia que tiene. No, me cuesta mucho decir el valor, y ojalá todos pudieran ver y ser capaces de ver que aquí tenemos un trabajo que se ha hecho y que ojalá pudiera ser replicable y que pudiera ser una semilla en donde estamos sembrando una intervención en la infancia, en la primera infancia, que tal como además lo demuestran los resultados, es donde tenemos que estar, ¿ya? Todo lo que son cambios educativos, todo lo que es el ingreso de un hábito en los niños, y especialmente en salud bucal, es aquí donde tenemos que estar. Por lo tanto, es tremendamente valorable todo el análisis que se ha hecho, todo el trabajo, porque se está enfrentando el problema desde el origen. Por lo tanto, Fundación Sonrisas, con la Escuela Sonrisas y todo este trabajo, con el impacto tremendo que está teniendo en la comunidad infantil, además haciendo esta triangulación de la información, en donde el trabajo es con los docentes, los educadores en esta primera infancia, los apoderados y obviamente los protagonistas, que son los niños, es la forma en cómo se debe trabajar, ¿ya? Así que encuentro yo más que nada que centrarse en el ámbito de la educación, centrarse en este tipo de formas de ingresar para el impacto importante que tiene en los resultados, como lo acabamos de ver en los análisis bien detallados de la consultora. Solo decir que esto es lo que hay que hacer, que estamos bien encaminados, y que me gusta mucho que esto se pueda masificar, que esto ojalá lo podamos visibilizar hacia donde tenga que ser, ya sea para modificar algunas políticas públicas, ya sea para poder quizás intervenir en las universidades, para poder de alguna forma saber que esto es lo que nosotros queremos, ¿ya? Así que desde la realidad odontopediátrica, desde la mirada de la salud bucal de nuestros niños y del país, esto es importante. Así que ojalá
la mirada y de quienes reciban este mensaje sea de esa forma, ¿ya? Receptivo a quienes debe llegar. Eso, Raúl. Muchas gracias, Ivonne, por tu comentario, también por tu valoración de este trabajo. Como tú bien dices, ahora viene la fase de compartir todo esto que estamos levantando, de correr la voz en las universidades, en las instituciones públicas relevantes, en tomadores de decisión, que naturalmente nosotros tenemos el convencimiento que este es un asunto que hay que darle muchísima más prioridad. El futuro de los niños se juega están muy afectados en sus capacidades de desarrollo y toda la evidencia internacional así te lo demuestra. Aprenden menos, crecen menos, se nutren peor, sufren más discriminación, en fin, hay un conjunto de efectos que necesitamos evitar. Necesitamos que todas las niñas puedan sonreírle a la vida con libertad, así que ese es el esfuerzo en el que estamos. Bueno, darle las gracias a todos, a todas los que nos han visto, a todos los Ivonne, muchas gracias. Y bueno, lo invito nuevamente a conocer este estudio en profundidad, lo vamos a estar difundiendo y lo entregamos al país como un insumo para que nos permita seguir mejorando y priorizando la sonrisa de los niños. Un gran saludo para todos, un abrazo y que nos vaya muy bien. Muchas gracias.